Hola amigos, bienvenidos a esta parte de la experiencia de nuestra conferencia Eterno. Hoy tengo un amigo muy especial y familia, la verdad. Familia también. Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, José, gracias por la oportunidad y muy contento de poder realizar esta entrevista para toda nuestra audiencia en la experiencia en línea, porque esto es lo inédito. Ya más adelante otras personas lo verán, pero ustedes son los principales invitados. La primicia. Sí. Sebas, acabamos de escuchar tu mensaje, la eternidad empieza hoy. ¿Qué te llevó a este título? Obviamente sabemos que la conferencia Eterno, pero a ese de que empieza hoy. Creo que muchos de nosotros en algún punto posponemos las cosas, como que creemos que más adelante lo arreglo. Incluso puedes aplicarlo en tu vida diaria, más adelante lavo los platos, más adelante voy a lavar el carro o cualquier otra cosa. Pero cuando aplica a la fe, muchas veces creemos que alguien más lo tiene que hacer. Alguien más va a orar, alguien más va a hablar del mensaje de salvación, que lo haga alguien más. Pero estando aquí en la tierra, tenemos la oportunidad y el privilegio de vivir. Y con eso, ¿qué estamos haciendo? Por eso yo creo que al aplicar los principios bíblicos en la tierra, de alguna otra forma estamos aplicando principios que afectan la eternidad. En la eternidad hay perdón, hay amor, hay paz, hay gozo. Cosas que podemos hacer aquí en la tierra. Perdonar, amar, encontrar gozo en medio de la dificultad. Cosas que para el mundo puede ser algo súper loco, pero en Cristo todo tiene un propósito. Por eso creo que la eternidad, claro, eso va a suceder cuando nosotros pasemos a la presencia del Señor. De eso se trata la eternidad. Pero ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra? Eso es lo que me llevó a este título. Algo que decías tú durante la prédica o lo que hemos visto, digamos, al fundamentar esto, es que lo que hacemos hoy tiene ese impacto en la eternidad, ¿no? Y entonces nos lleva ya a tu mensaje donde empiezas contestando una serie de preguntas que creo que todo ser humano se hace en cierto punto de su vida. Y de la que más me llama a mí la atención es ¿por qué estoy aquí? Y ahí nos llevas a Isaías 43:7, que dice, para conocer a Dios y glorificar con nuestra vida. ¿Qué nos lleva a esto y qué significa para nosotros? Porque glorificar puede sonar un término, ¿cómo glorifico a Dios con mi vida? La Biblia tiene respuesta a esas preguntas fundamentales de la vida, preguntas existenciales, ¿verdad? Entre ellas está el por qué estoy acá, el propósito aquí en la tierra. Y a mí lo que me gusta y lo que llena mi corazón de ese pasaje es que lo deja abierto. Uno puede glorificar a Dios en cualquier aspecto de su vida. No, lo que me emociona de Cristo y lo que me emociona de la fe cristiana es que uno puede tener ese encuentro con el Señor en una etapa de su vida donde puede glorificarlo, sea en sus estudios, en el trabajo, en su vida soltero, en su vida ya en novios, en su matrimonio, y uno puede glorificar. Pero muchas veces, no sé si te has dado cuenta, hay personas que pueden tenerlo todo, pero les falta algo en el corazón. Un propósito que va más allá de haber logrado lo material. Porque lo material sí se puede obtener, pero se pierde, ¿verdad? Se puede perder y levantarse y volver a recuperarlo lleva su tiempo. Pero perder la fe duele mucho más que perder lo material. Es ahí donde encontrar un propósito, a uno tener fundamentada su fe, da igual lo que suceda alrededor, mi propósito está en Cristo y es glorificarlo, o sea, en momentos difíciles como también en los momentos de gozo. Porque sí pasa, que uno dice, ay Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Dónde estás? Que no te veo, así. Y uno encuentra esa cercanía con el Señor cuando uno está orando por aquello que anhela y cuando por fin lo tiene, por alguna razón nos jactamos de que lo logré yo. Y no le damos la gloria a Dios. Entonces es ese proceso de glorificar a Dios en todo lo que hago que a mí me da un propósito. Y a veces nos pasa eso que dices de que pues, alcanzamos aquello que añorábamos o que digamos hace 5 años tú añorabas y no nos llenan. Exacto. Y no obtenemos esa llenura o esa plenitud no hay que esa pensamos en un inicio que nos iba a pasar. Saciedad. Y nos llevas a través de Hechos capítulos 6 y 7, la vida de Esteban, digamos, o lo que se nos cuenta de la vida de Esteban. Y creo que muchos jóvenes se pueden sentir identificados con Esteban en decir, pues yo soy esa persona pues, sin reconocimiento, dirían, porque digamos, lo que tú decías es, no fue un apóstol, no fue
eh, digamos, alguien prominente en esa iglesia con nombre, digamos, esa iglesia inicial, pero está registrado ahí. Y nos llevabas a ver cómo él fue fiel en cómo esa fidelidad impactó en la influencia que tiene hoy en día en nuestras vidas. Sí, obviamente hay jerarquías que luego más adelante se desarrollaron, pero el hecho de que a Esteban le confiaron el cuidado de las viudas sí era un papel muy, muy importante en ese tiempo. Las viudas, los huérfanos estaban en el templo y los discípulos ya no se daban abasto. Entonces, ¿a quién voy a llamar para hacer algo que es sumamente importante? A hombres llenos de fe, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Entonces Esteban ya estaba dentro de la comunidad, ya estaba creciendo como ese hombre de buen testimonio y por su vida fue llamado. Y ese es el reto, que nosotros, aunque podamos pasar desapercibidos por un tiempo, el reconocimiento no es del hombre. En su debido momento Dios nos va a llamar, nos va a colocar en ese lugar y vamos a saber que ese era el tiempo de preparación para ese instante, para ese momento. Y los invito a que perseveren en su fe, a que sigan adelante. Y aunque cueste en este tiempo, a su debido momento, veremos el resultado, encontraremos el porqué de las cosas. Y esto es lo que la historia de Esteban me retó, a que a pesar de todo, él mantuvo su mirada en Cristo y tuvo un legado que más adelante quizás contaré, pero se dan cuenta que Esteban es el puente entre el primer predicador, que fue Pedro, y Pablo, porque estando ahí, Lucas, obviamente Lucas fue quien escribió Hechos, es lo que se dice que fue Lucas, lo menciona como que las ropas de Esteban se tiraron a los pies de un joven Saulo de Tarso. O sea, el easter egg que está en la historia es increíble, porque el mismo Saulo de Tarso fue testigo de la muerte de Esteban, ese martirio. Y más adelante Pablo fue el que sufrió por lo mismo. Entonces, bien interesante la figura de Esteban y cómo impacta la historia de hombres como Lucas, Pedro y Pablo. Y ese es el impacto que nuestro legado puede generar a los que nos rodean. Y algo que decías tú es lo que la presión saca, lo que llevamos dentro. Es en esos momentos difíciles que sale a reducir al final en lo que hay en nuestro corazón. Y con eso me es inevitable no preguntarte, Sebas, todos sabemos la comunidad de Somos Puntos Jóvenes, sabe los momentos duros que has pasado este último año junto con Basti, y nos llega a preguntarnos a nosotros, ¿cómo? Sí, yo también. ¿Cómo? O sea, sí. ¿Cómo uno se mantiene fiel a pesar de esas dificultades? Creo que, y lo creo y lo afirmo, y lo digo con toda confianza, porque conozco al Padre, puedo confiar en que es un Padre bueno, amoroso, que está presente. Y a pesar de las dificultades que son propias de la vida aquí en la tierra, donde eso existe, que nos tocó, pero he visto a un Dios mucho más presente en medio del dolor. Podría parecer algo difícil o raro, pero el desprendimiento que hubo cuando Jesús fue crucificado en la cruz y hubo esa distancia con el Padre, Dios es tan consciente del dolor que uno atraviesa, que gracias al sacrificio de Jesús podemos reconciliarnos con Él. Entonces, yo no creo que Dios sea ajeno al dolor. Jesús lo vivió aquí en la tierra, perdió a un ser querido, Él lo lloró, sabiendo que lo iba a resucitar, ¿verdad? Lo lloró, estuvo presente con las personas en enfermedad. Y yo sé que lo estoy descubriendo, no es algo que yo ya haya resuelto. Antes de subir, pues también me recordé de Santiago y claro, el impacto de Santiago en mi vida ha sido grande. Pero el vivir agradecido al Señor por el privilegio de haberlo tenido cambia mi perspectiva. Me gozo de haber disfrutado de mi hijo esos 2 años y 7 meses y lo voy a recordar toda mi vida. Claro, me hubiera gustado disfrutarlo más, pero ese recuerdo a mí me mantiene
vivo, de decir gracias, Padre, porque me diste el privilegio de ser un padre y de poder cuidar del pequeño. Y bueno, dependiendo del Señor todos los días, honestamente. Hay días buenos, hay días malos, lo tengo que reconocer siempre. Hay días donde temo, hay días donde dudo, pero nuevamente, como conozco al Padre, confío en el Padre. No puedo confiar en alguien que no conozca. Y es así como hemos estado sobrellevando esto y agradecido por las oraciones también de todos que sin duda nos sostienen. Me gusta y me quedo con esa última frase. Puedo confiar porque lo conozco. Y realmente creo que eso es animar a todos los que nos están escuchando a que nuestro legado es vivir en Cristo. Amén. Y vivir en Cristo significa conocerlo. ¿Cómo voy a poder vivir algo que no conozco? No tiene sentido. No tendría sentido. No tiene sentido. No, es lo que decías del ejercicio y la dieta. Sí, no tiene sentido. No tiene congruencia, pero también es algo que lo podemos entender todos de esta forma. Ir a una ciudad que uno no conoce, manejando en las calles sin GPS. O sea, sí estás manejando, sí estás en la carretera, pero no sabes a dónde vas, porque no conoces el camino. Y es ahí donde sí hay momentos donde se va el internet, se apaga la luz, empieza a llover, chocas. Te saltas una salida. Me pasó. Pero es ahí donde dice, Señor, necesito que tú guíes mi camino. Y así es como yo he encontrado esa esperanza, honestamente. No, Sebas, de verdad, creo que no me queda más que agradecerte el espacio, el que pudiste compartir con nosotros y con toda la gente que está conectada. De verdad, gracias. Damos gracias a Dios por tu vida. Amén, gloria a Dios. Sí. Y quisiera dejar un último espacio para que nos des ese último consejo de cómo los jóvenes hoy pueden empezar a vivir lo eterno. No subestimen la juventud. No subestimen la oportunidad que tienen de vivir lo que la palabra del Señor dice. Y no dejen algo que puedan hacer hoy, mañana. Aprovechen cada instante, porque pues la vida aquí es un suspiro, es humo, según Eclesiastés. Y el vivir para mí es Cristo y morir es ganancia. Así que vivir diariamente dedicado al Señor va a valer la pena. Porque qué feo llegar a mis últimos días y decir, si tan solo hubiera aprovechado más mi tiempo, si tan solo hubiera hecho una diferencia. Esa diferencia empieza hoy. Así que de verdad, gracias, Sebas. No me queda más que agradecer y dar gracias a Dios por esa bendición que eres para todo el ministerio de Somos.Jóvenes. Amén, yo contento de estar acá. Y a ustedes, amigos, les quiero invitar a que permanezcan conectados a la Conferencia Eterno. Tenemos más material para ustedes.